del mismo. ¿Ya lo ven? Listo, profe. Bueno, si ustedes observan, ahí tenemos un circuito en el cual hay una batería de 40 voltios que está conectada en serie con una resistencia R1 cuyo valor es de 4 ohmios. Esa resistencia a su vez está conectada a un arreglo en paralelo. Dentro del arreglo en paralelo hay una resistencia de 3 ohmios, esa es R2, que está en paralelo con un arreglo de 3 resistencias en serie. O sea, R3 que vale 1 ohmio, R4 que vale 3 ohmios y R5 que vale 2 ohmios están conectadas en serie. Pero a su vez ese arreglo está en paralelo con R2. Y todo el arreglo a su vez está conectado en serie con R6 que vale 2 ohmios. Y se nos pide hallar, en primer lugar, la resistencia equivalente, luego la corriente que pasa por la resistencia 1, su voltaje, el voltaje que hay en la resistencia 2, cuánta corriente pasa por la resistencia 3, qué voltaje hay en la resistencia 4 y cuánta potencia disipa la resistencia 5. Indudablemente que para que yo pueda sumar en paralelo, hay una condición en la cual por cada camino al que le vamos a llamar rama o ramal, por ejemplo aquí hay una rama que va del punto A al punto B, pasando por R2, ahí nada más hay una resistencia, pero hay otro camino que lleva de A hasta B, pero por el lado derecho, pero en ese camino, en esa rama, hay 3 resistencias, y la condición para sumar en paralelo es que por cada rama nada más haya una resistencia. Por lo tanto, aquí lo primero que habría que hacer es dibujar mi primer circuito auxiliar, y en ese primer circuito auxiliar, si ustedes observan, la R1 se mantuvo igual, la R6 también, la R2 también, pero ahora en lugar de la R3, la R4 y la R5 aparece una nueva resistencia solita a la cual le llamamos R7. O sea que esa R7 es el resultado de sumar R3 con R4 con R5. Ahora sí, ya el arreglo en paralelo de R2 con R7 puede realizarse y se reemplaza por una nueva resistencia a la que yo denominé R8. Y allí nos queda un circuito conocido en serie. R1 está en serie con R8 con R6. Y ya de ahí podemos hallar la resistencia equivalente. Claro, vamos a ir hallándola poco a poco. Primero que nada vamos a determinar cuánto vale R7. R7, como dijimos, resulta de sumar R3 que vale 1, con R4 que vale 3, con R5 que vale 2. Y como están en serie, se suman de manera normal. Así que 1 más 3, 4 más 2, 6. Y la R7 vale 6 ohmios. Ya hallamos R7. Ahora vamos a proceder a hallar R8. R8 sustituyó a R2 y a R7 que están en paralelo. Así que hacemos la fórmula de paralelo. 1 sobre R8 es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R7. R2 que vale 3 y R7 que acá ya vamos de hallar que vale 6. Mínimo de 3 y 6 es 6. 6 entre 3 da 2, por 1, 2, ahí sale este 2. 6 entre 6 da 1, por 1, 1, ahí sale este 1. Sumamos los numeradores, 2 más 1, 3. El denominador se mantiene, pero como queremos R8, no 1 sobre R8, entonces invertimos 6 tercios, que es 2 ohmios. Y de esa manera ya tenemos también nuestra resistencia R sub 8. Al tener ya R sub 8, pues ya tendríamos nosotros todos los elementos para poder determinar la resistencia equivalente, que es la que nos estaría haciendo falta. Un segundito, por favor.
Bueno, se me perdió la página. Vamos a tener que proceder a resolver nuevamente nuestro problema. En el problema teníamos una resistencia R1 que valía 4 ohmios. Una resistencia R2 cuyo valor era de 3 ohmios. R3 que valía 1 ohmio. R4 que valía 3 ohmios. R5 que valía 2. Y la R6 que también valía 2 ohmios. Y la batería tenía un voltaje de 40 voltios. Bueno, vuelvo a resolver, a dibujar lo que ya había explicado. O sea, de aquí, de este circuito, vamos a pasar a uno nuevo. En ese circuito, la R1 se mantiene igual. La R2 también se mantiene igual. Y ahora, en lugar de R3, R4 y R5, vamos a tener una nueva resistencia a la que yo le voy a dar el nombre de R7, ya que el último índice que tengo es R6. Un segundito. Bien. Como dije, ya R2 y R7 pueden ser sustituidos perfectamente por una nueva resistencia a la que vamos a llamar R8. Y ya de allí, perfectamente, nosotros podemos irnos a nuestro circuito final, en el cual tendríamos solamente nuestra batería con la resistencia equivalente. Bien, eso es lo que ya habíamos hecho como circuitos auxiliares. Y ahora vamos a proceder a determinar los valores nuevamente de todas las resistencias. R7, que es R3, más R4. ¿Ustedes me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Me está saliendo acá y que insuficiente calidad de la red. Vamos a ver si podemos seguir, pues. Bueno, la R7 es R3 más R4 más R5, ¿no? Ya eso lo habíamos hecho. Lo vamos a repetir. R3 que vale 1, más R4 que vale 3, más R5 que vale 2, y eso nos da que R7 vale 6 ohmios. Ahora voy a determinar el valor de la R8, pero como está en fracción, bueno, ahora la voy a hacer para que vean, antes la había hecho fraccionariamente, ahora la voy a hacer como producto sobre suma, o sea, R8 sería R2 multiplicado por R7 y dividido entre R2 más R7. Esa es una manera de hacerlo diferente a la que hice anteriormente. O sea, R2 que vale
3 ohmios por R7 que vale 6 y abajo sería la suma de 3 más 6. Producto sobre suma cuando son 2. Es válida esta fórmula. 6 por 3, 18 ohmio por ohmio da ohmio cuadrado y 6 ohmios más 9 más 6 ohmios nos da 9 y efectivamente 18 entre 9 nos vuelve a dar el 2 que teníamos. Ohmio cuadrado con ohmio se va y queda 2 ohmios. Lo hice de otra manera ahora, pero ven que se da el mismo resultado. Y finalmente la resistencia equivalente, que sería la suma de R1 más R8 más R6. Es decir, 4 ohmios, que es lo que vale R1, más 2 ohmios, que es lo que vale R8, más 2 ohmios, que es lo que vale R6, dándonos pues que la resistencia equivalente vale 8 ohmios. El problema no lo dice, no lo pide, perdón, pero nosotros perfectamente podemos hallar la intensidad de corriente total, I sub T, I total. Porque aunque no lo pida, es de rutina el calcular la corriente total. Miren que todo esto que hicimos es para responder la pregunta A, que era, perdón, no la copié aquí, hallar R equivalente, esa era la pregunta A, la B, hallar la corriente 1, la C, hallar el voltaje 1, la D, hallar el voltaje 2, la E, la corriente 3, la F, el voltaje 4 y la G, la potencia 5. Esas eran las cosas que se nos pedía en el problema. Ahora, para hallar la corriente 1, yo no puedo trabajar directamente en la resistencia 1, sino que yo tengo que proceder a determinar cuánto vale la corriente total. Porque resulta, vamos a hallarla primero, V total, 40 voltios, entre la R equivalente, que vale 8 ohmios, y de esa manera determinamos que la corriente total del circuito vale 5 amperios. Pero resulta que esa corriente total que acabamos de determinar es exactamente la misma corriente que está pasando por la resistencia 1, por la resistencia 8 y por la resistencia 6. Por lo tanto, podemos escribir que I1 es igual a I8, que es igual a I6 y que a su vez es igual a I total. Por lo tanto, I1 vale también 5 amperios, que es la respuesta para esa pregunta B. Al tener la corriente 1, ya no hay ningún problema en calcular el voltaje 1, porque el voltaje 1 sería I1 por R sub 1, es decir, 5 amperios multiplicado por 4 ohmios, dándonos que de los 40 voltios que tiene la batería, 20 van concentrados a la resistencia 1. Y de esa forma, pues ya tenemos la respuesta a la pregunta C. Entonces ya tenemos aquí la pregunta A. Aquí tenemos la pregunta B, la respuesta a la pregunta B. Y ahora tenemos la respuesta a la pregunta C. La D, ¿qué nos pide? Hallar el voltaje
2. ¿Qué es el voltaje 2? Bueno, es el voltaje que hay en la resistencia 2. Pero yo no puedo calcular ese voltaje porque no conozco la corriente 2. Caigo en un círculo vicioso. No conozco la corriente 2, no puedo calcular el voltaje 2. Pero resulta que la resistencia 2, que aparece en el circuito original, que aparece en el primer circuito auxiliar, fue reemplazada por la resistencia 8. Y allí sí tengo información. Mire que yo conozco la corriente 8. Por lo tanto, yo debo proceder a hallar el voltaje 8, que es corriente 8 por la resistencia 8. Es decir, 5 amperios multiplicado por 2 ohmios, dándonos que en la resistencia 8 hay 10 voltios. Pero como la resistencia 8 sustituyó a la resistencia 2, entonces, y a la resistencia 7, entonces nosotros podemos decir que el voltaje 2, al igual que el voltaje 7, es igual al voltaje 8, y entonces la respuesta de V2 es 10 voltios. O sea que al yo hallar el voltaje que hay en la resistencia 8, de manera indirecta también determiné el voltaje que hay en la resistencia 2, que es idéntico al de la resistencia 3. Nos pide ahora hallar la corriente 3, o sea, la corriente que pasa por la resistencia 3. Resulta que cuando la corriente total llega a este punto que le vamos a llamar nodo A, y acá abajo tendríamos el nodo B, la corriente al llegar aquí se divide. Parte coge por R2 y parte coge hacia acá, hacia la derecha. Entonces, esa parte que coge por la derecha pasa también por R7, que allí sí podemos trabajar. Es decir, yo puedo hallar cuánto vale la corriente 7, porque conozco el voltaje 7 y conozco la resistencia 7. Es decir, 10 voltios sobre 6 ohmios, y eso nos da 1,6666, que lo vamos a redondear a 1,67. Entonces, esa corriente 7 es a su vez la corriente que pasa por la resistencia 3, la que pasa por la 4 y la que pasa por la 7. Por la 3, 4, 5 y 7. Entonces, me pedían la corriente 3. Bueno, la corriente 3 vale 1,67 amperios. ¿Dónde lo encontramos? En la resistencia que la reemplazó, que es la resistencia 7. Como ya tenemos la corriente 3, 4 y 5, podemos hallar cualquier cosa que nos pidan con respecto a la resistencia 4 y a la resistencia 5. Por ejemplo, el voltaje en la resistencia 4 se puede determinar sin ningún problema, porque sería 1,67 amperios multiplicado por la resistencia 4, que vale 3 ohmios. Y si usted multiplica eso, le va a dar aproximadamente 5 voltios, exactamente 5,01. Y de esa manera tenemos el voltaje que hay en la resistencia 4. Y la potencia 5 también se puede calcular, porque conocemos la corriente que pasa por allí, y 5, y conocemos la resistencia 5. O sea, 1,67 amperios elevado al cuadrado por la resistencia 7, que vale 2 ohmios. Y si usted hace el cálculo correspondiente,
eleve al cuadrado 1,67 y lo multiplica por 2 y le da una potencia de 5,58 watts. Y de esa manera hemos resuelto el problema. Todo lo que nos pedía el problema y está debidamente resuelto. En resumen, para resolver un circuito de este tipo, nosotros vamos de lo más complejo, que es el circuito original, desglosándolo poco a poco a llevarlo a lo más simple, que es cuando tenemos R equivalente, y luego cuando ya tenemos R equivalente retrocedemos, calculamos la corriente total en el último circuito, con eso tenemos la corriente de los que están en serie, con eso podemos calcular voltaje 1, voltaje 8, voltaje 6. El voltaje 8 es el mismo que el 2 y que el 7 porque el 8 reemplazó al 2 y el 7 que estaban en paralelo. Con eso podemos hallar la corriente 2, la corriente 7. Esa corriente 7 es la misma que el 3, 4 y 5 porque la R7 reemplazó a este arreglo serie. Entonces la corriente 3, la corriente 4 y la 5 valen lo mismo que la corriente 7. Y ya con eso podemos también calcular pues cualquier cosa que se nos pida. No sé si hay alguna pregunta. A ver, ¿alguien va a decir algo? Si no, procederemos a pasar la asistencia. Miren que solamente hay hoy 17 estudiantes. Profe. Bueno, hay 19, perdón. Solamente me salían 17, ahora hay 28. Profe, yo tengo